Está en comunicación con nosotros el doctor Juan Carlos Santiesteban, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Coronel, le agradezco muchísimo por este tiempo. Decíamos, se va a cumplir un mes recién de su gestión y bueno, aquí hay que consultarle qué evaluación se ha hecho en este tiempo para saber cómo está el departamento en el tema de seguridad ciudadana cuando tenemos todos estos hechos que hemos marcado en medio del inicio del trabajo que están haciendo ustedes. Buen día, ¿cómo está? Gracias por invitarme para conversar de un tema muy importante que ahora la sociedad está viviendo en Santa Cruz. Es una gran novedad porque al final de cuentas, cuando la ciudadanía decide organizarse por cuenta propia para enfrentar delitos menores como hurtos, vandalismo, microtráfico incluso, haciendo las requisas anoche, encontraron a una persona precisamente con armas blancas y otras cosas también de consumo. Entonces, la sociedad lo hace por una sensación de abandono, porque tiene frustración cuando recibe golpes duros de la delincuencia en las calles, atracan delivery, atracan a las personas indefensas, a niños no respetan, ancianos, bueno, en fin, eso lo sabemos. Entonces, eso ocasiona una indignación y provoca la organización que ya la tienen. Aprovechando eso, ellos hacen justicia por mano propia. Es decir, ya no solo se defienden, sino salen ya. Ya salen a proteger un barrio, a proteger a su gremio. Ellos lo hacen inicialmente para autoprotegerse. Pero más adelante, cuando alguien ya empieza a manifestar, van a crear una guardia departamental de seguridad. Eso ya va más allá de los límites jurídicos. Entonces, es ahí donde las autoridades o instituciones con sus respectivas cabezas de autoridad tienen que converger hacia un objetivo: evitar consecuencias y suplir esa actividad de control ciudadano que pase pues a manos de las instituciones. Entonces, esa es la primera medida. Evidentemente, nosotros vamos a ver siempre una situación de consecuencias, pero hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. Entre las positivas es que estamos viendo que los delivery son personas que estaban organizados, pero para trabajar. Pero cuando ven que ya hay agresiones, entonces ellos reaccionan para defenderse. Y este es un efecto inmediato disuasivo contra la delincuencia, porque de aquí para adelante los van a respetar. Pero en ese interín, en esa transición, hay un vacío que las autoridades deben cubrir. Entonces, hay que potenciarlos desde el punto de vista de la cohesión que hay para que todos en conjunto, con el Estado, estoy hablando de las instituciones locales del departamento, se haga una fuerza grande, fuerte, de manera de poder controlar este tipo de delito que ya se estaba desbordando. Entonces, eh, hay que capitalizar este sistema porque el ciudadano de los barrios lejanos, fíjese que ellos solos se organizan para defenderse en sus respectivos barrios. En una, dos, tres o cuatro calles ya están organizados con un sistema de WhatsApp. El control lo tiene el vecino cuando le roban una o entran a su casa, inmediatamente salen los vecinos. Eso es en los barrios alejados, cosa que no sucede en el centro de la ciudad. Entonces ellos ya estaban organizados y los delivery vienen de esos barrios. Entonces ya conocen el mecanismo de cómo defenderse a través del WhatsApp y en la comunicación.
Entonces, eso hay que capitalizarlo. Ahora, el cómo hacerlo, el cuándo hacerlo, esto es urgente, antes que se desborde. ¿Por qué? También hay consecuencias negativas y de alto riesgo, porque primero, la justicia por mano propia no es legal. Segundo, que cuando ya actúan sin el control correspondiente, se les va las manos y actúan al margen de la norma o de la ley. Y ahí no hay ley que prevalezca y se les puede ir la mano hasta llegar a los linchamientos. Entonces, ¿por qué? Porque el castigo físico, cuando una persona está enardecida, es incontrolable, no la puede controlar. Entonces hay una rabia acumulada que prácticamente desemboca en uno, dos o tres personas y aparecen los linchados. Y esa imagen para dar a nuestra sociedad es altamente riesgosa. Entonces, nuevamente, ese vacío tiene que ser cubierto de manera pronta por las instituciones. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos viviendo ahora? Hay un grave problema o crisis de Estado. Y esa crisis de Estado ocasiona vacíos de poder. Y ese vacío de poder hace que todas las instituciones y todo lo que funciona, ese mecanismo que hace funcionar al Estado, falle. Entonces, ¿por qué? Porque hoy usted no puede ejercer funciones precisamente al 100% porque está limitado. El ciudadano no puede trabajar porque está limitado. Y así sucesivamente todo está fallando en el Estado. Entonces, mire usted cómo coincide cuando el Estado no está funcionando y hay una trinchera alrededor de las capitales más importantes. Por un lado, Santa Cruz, que produce alimentos. Por otro lado, la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno donde se toman decisiones. Se desvincula el Estado por completo, solo con dos ciudades importantes. Entonces, mire usted cómo el problema de los 33 días ahora está haciendo perder el poder y el control que tiene que tener el Estado sobre la sociedad. Así que es una serie de situaciones que se han concentrado en este hecho que aparentemente fuera un hecho aislado. No es aislado, es un hecho grande, muy fuerte. Golpea a la sociedad. Y eso precisamente es producto por las instituciones fallidas que hay debido a todo este problema y crisis que está escalando muchísimo diario a diario. Mi coronel, el gusto de saludarle. Le hago una consulta relacionada. Creo que el diagnóstico que usted hace es clarísimo y es lo que ha venido sucediendo con un deterioro institucional y una falta de control y de presencia del Estado en todo el territorio cruceño. Nosotros que llevamos algunos años contándole la realidad a la gente, observamos que de un tiempo a esta parte no se ha implementado una política de seguridad ciudadana que emerja desde las necesidades, y con los cambios constitucionales ha habido un desempoderamiento de las autoridades territoriales en relación al mando de la fuerza pública, por poner un ejemplo. La recuperación de ese mando de las autoridades electas sobre la fuerza pública para acercarle la necesidad y hacer que cumplan sus roles, va a determinar, creo, el rumbo de la seguridad ciudadana. Lo que nosotros tenemos hoy es un desgobierno, una ausencia de Estado y un ojo por ojo que va a terminar en una anarquía, en un caos total. Desde esa perspectiva, hoy ya entendiendo que en el nuevo marco que plantea, con muchas señas de que Santa Cruz institucionalmente intenta generar una unidad y desde la unidad una propuesta y desde la propuesta soluciones,
Lo vimos ayer con la ayuda de la gobernación al gobierno central por un tema de la necesidad de la región de ir hasta Cuatro Cañadas, ministro con gobernador, etcétera. Lo que marca una postura distinta a lo que vivimos durante 20 años. Ese reacomodo entiendo que tendrá un rol protagónico de parte de su secretaría para buscar un efecto distinto al que hemos tenido. No podemos seguir en esta... uno entiende que la necesidad de seguridad hace que la gente se organice, pero el delito debe ser combatido con la ley, no con otro delito, porque esto va a ser muy complejo. Desde esa perspectiva, ¿hay una posibilidad de refundar el Consejo de Seguridad Ciudadana, que no se reúne desde conflictos políticos entre el fiscal de esa época y el gobernador de esa época, que era Solís y Costas, si mal no recuerdo, que es la última vez que hay una data de una reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana para determinar una política del departamento, y desde ahí el requerimiento a la policía, al Ministerio de Gobierno, etcétera? Desde esa perspectiva, coronel, ¿cómo se puede restablecer un instrumento que pueda determinar una política que se haga acción directa sobre el ciudadano y que veamos más allá de la iniciativa, que es buena de parte de los ciudadanos de organizarse, pero que tiene límite de ley, de norma, para entregarle a los que pueden actuar y tienen la obligación de hacerlo, como la policía, como la fiscalía, etcétera, esta política, y que podamos salir de este brete, porque hoy Santa Cruz asusta y no es un eslogan televisivo, es una realidad. Uno sale a cualquier zona de Santa Cruz, le roban el celular, lo asaltan. Las mujeres en los semáforos sufren con los asedios de gente que parece en situación de calle, pero en realidad va a los semáforos a delinquir. Esa zona donde entraron el otro día los delivery ya ha tenido 2 reacciones ciudadanas, porque antes de esta reacción de los delivery hubo una del barrio también, donde los apalearon por 3 días, y la respuesta fue colocar una patrulla ahí que no hace nada, y no una reacción sobre ese lugar que además, según dicen los propios policías, de ahí se maneja el microtráfico de Santa Cruz, de ahí sale el microtráfico de Santa Cruz. O sea, es más allá de 1, 2, 3 o 10 asaltos. Ahí estamos hablando de un tema del tráfico de estupefacientes en Santa Cruz. Sobre todo este cuadro, ¿cuál es la posición institucional para desde este marco político entregarle soluciones al ciudadano? Gary, muy buenos días, gusto saludarlo. Bueno, mire usted ha dicho algo muy importante que forma parte de la solución: reactivar el Consejo de Seguridad Ciudadana, que no se reactiva desde hace años. Arce Catacora no le importó nada en sus 5 años de gobierno. Y, y luego resulta que como que hay una ley de seguridad ciudadana, pero no la aplican. Y la ley dice que la seguridad de los ciudadanos es prioridad nacional. Así dice la ley, Gary. Pero ¿cómo no van a activar el Consejo de Seguridad Ciudadana en 5 años? Entonces, algo importante que usted dice y respaldo, y lo voy a hacer, es decir, coordinando con las autoridades, Gary, voy a reactivar el Consejo de Seguridad Ciudadana hasta en una cronología de actividades, de prioridades, máximo el mes de octubre. O sea, elaborando ese cronograma que ya lo tengo en cuadro, pero esta situación de emergencia está obligando a hacerlo antes. Y me preocupa, porque esto de continuar, y si la policía se enfrenta directamente con ellos, es decir, esto va a provocar... Así mismo es, mire, lo que decía Gary es muy importante, porque desde el Consejo nosotros vamos a establecer líneas estratégicas a mediano y largo plazo, porque el hecho de organizarse solamente para ir a hacer presencia, como lo que hicieron siempre en el cordón ecológico,
hacen una batida, se repliegan y otra vez vuelven. Entonces, eso no da resultado nunca. Y resulta que en el departamento de Santa Cruz tenemos una bomba de tiempo todo y permanentemente, que ahí funciona a gusto de todos los ciudadanos, el cordón ecológico. Esa bomba de tiempo desde donde se produce precisamente eh, son delincuencia que se multiplican. ¿Y sabe cuál es el problema de fondo? Que hay interesados que nadie los combate. Son interesados grupos que tienen mucho dinero y claro, se las están preservando esas tierras, ese cordoncito, estableciendo asentamientos con material es decir, de concreto. ¿Y cómo puede ser posible que las autoridades hubieran permitido, y hasta el día de hoy, yo sé que van a implementar políticas, pero no puede haber asentamiento con material? Y hay como 5 asentamientos donde van y se anidan, obviamente, que da la impresión que los malvivientes están protegiendo a esos que usted no los conoce, pero que están interesados en que exista en todo ese cordón una especie de protección a través de esa gente mala que se está drogando, que los impulsan y que los sostienen ahí. ¿Por qué? Porque el fin más, para mí, desde mi punto de vista, el fin supremo, o podríamos decir el objetivo superior de todo lo que vemos ahí, es otro: apoderarse de esas tierras, apoderarse a mediano o largo plazo, pero sí, nadie se las va a tocar porque esa gente está ahí y está permanente y va a ser difícil controlarlo. Después vamos a ver favelas. Y las favelas empezaron así, construyendo casas, es decir, como las que hay ahora en el cordón. Entonces hay que atacar al crimen desde los más altos niveles hasta los niveles bajos. Ahora, esa política tenemos que establecerla claramente en el Consejo. Y ahí en ese Consejo tiene que estar, a lo que usted me decía, por ejemplo, ¿quiénes van a estar? En primer lugar, la Fiscalía, el sistema judicial, con jueces, representante del Poder Judicial, un representante máximo que es el fiscal general, el comandante de la policía, el sistema de seguridad ciudadana con la gobernación y el municipio, básicamente con esas autoridades, además involucrarlas a las Fuerzas Armadas, a la 8ª División. Entonces, entre esos también está el Defensor del Pueblo y otras instituciones de la sociedad civil, como por ejemplo representante del Comité Cívico y de los provinciales también, porque la seguridad ciudadana es para todo el departamento. Y usted sabe que el flagelo que sufren algunas provincias, como la de San Matías, una población sometida, el que el narcotráfico la ha controlado a esa población, está llegando a caer por el narcotráfico Puerto Quijarro. Puerto Suárez casi no existe, está devastada esa ciudad, pero el crimen se ha trasladado a Puerto Quijarro y hay otra población cercana que colinda con Brasil. Tenemos entonces poblaciones como Yapacaní, y mire usted cómo el narcotráfico y sistemas criminales se anidan en esas poblaciones debilitadas por la seguridad del Estado. San Julián es otra bomba de tiempo. Entonces, tenemos que ver todo en conjunto, cosa que esas políticas estratégicas sean aplicables a corto, mediano y largo plazo. Y mire, cuando hablamos de estrategia, Gary, fíjese que a todo le ponemos estrategia, pero no estamos hablando ni siquiera de una pequeña solución que pueda dar al ciudadano. Entonces, estamos acostumbrados a hablar de memoria, lo estratégico, la estrategia y todo, pero no, la estrategia te da líneas para solucionar un problema
en el tiempo que te propongas, sea mediano o largo plazo, pero tienen que ser políticas eficaces. Entonces, entre todo lo que estamos viendo ahora, hay algo muy importante que decía también Gary, ¿de qué nos sirven emplear a la fuerza pública, pero si se juega al gato y al ratón? Yo salgo a patrullar un día, 2 días, perfecto, está bien, pero ¿y después qué pasa con el resto? Y mire usted, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta en ese consejo la deficiencia que tienen las instituciones, porque tenemos que develarla y tenemos que exigir al Estado que definitivamente ese porcentaje que, bueno, antes era bueno, ¿no? El 10% del IDH iba para seguridad ciudadana, ahora no existe. Por ejemplo, ¿se acuerda, Gary, cuando se compraban camionetas, lo que usted mencionaba, motos, y a veces la policía se daba el lujo de rechazarlo por política? No les importaba el ciudadano. Y resulta que hace ya casi 5 años que ya no se recibe el recurso de seguridad ciudadana y la policía no recibe hace 5 años absolutamente un peso de los recursos de IDH. 5 años que no reciben nada de IDH, ni siquiera para comprarles una bicicleta. Y obviamente que la gobernación en ese aspecto tampoco recibió. Entonces, mire, en esas condiciones ha quedado el tema de los recursos económicos que el Estado previene o prevé para la seguridad ciudadana. Desde ahí hay que partir a develar nuestras deficiencias para luego ver cómo podemos cubrir y salvar esas deficiencias. Entonces, tenemos que recuperar el entorno, la seguridad, la protección de nuestros ciudadanos y organizarnos bien para no perder ese ímpetu que hay, pero también controlarlo, porque esto no puede ser que vamos a estar manejados por sindicatos y olvídese que Santa Cruz va a ser un caos y una anarquía, como decía usted. Coronel, le agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias, un abrazo, que tengan buen día. Muchísimas gracias.